vídeo. Buenas tardes y bienvenido y bienvenida al acto de presentación del libro Los números de la flor de la vida, la clave 369, de Miguel Ángel Molina Sánchez. Me gustaría empezar diciendo que para mí es un honor y una alegría estar aquí compartiendo este momento tan importante con Miguel Ángel, por dos motivos fundamentales. El primero, por la amistad y el cariño que siempre le he tenido, especialmente a él y a su madre, que para mí considero que de ella he heredado su vena artística e intelectual, porque en verdad considero que Mariby es con muchas facultades que todavía no la ha expresado en público, pero bueno, pronto la animaremos. Y en segundo lugar es la originalidad y la calidad del libro que hoy vais a tener la oportunidad de conocer. Creo sin duda que estamos ante un escritor con futuro y del que estoy segura se hablará en los próximos años. Los que tenemos la suerte de conocerlo, sabemos que estamos ante un autor polifacético y que destaca en otras disciplinas, no solo la escritura. Miguel Ángel Molina Sánchez nació en Rute el 25 de agosto de 1981. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga. Es técnico de sonido. Tiene curso de realización de cortometrajes por la Universidad de Murcia. Curso de diseño y animación por la Universidad de Málaga. A pesar de su juventud, tiene una importante experiencia. Ha sido profesor de máster en infografía audiovisual. Ha trabajado para numerosas productoras como técnico audiovisual. Ha participado como diseñador gráfico en prensa local, técnico de montaje, en publicidad también ha trabajado, pero sin duda su faceta más conocida en Rute es por la elaboración de un gran número de reportajes sobre promoción turística de la localidad y por la realización de cortos, algunos bastante conocidos y que tuvimos la suerte de presentar en este mismo salón de actos, como Soy quien soy, Hablando con un viejo amigo, Pan blanco o integral, Sonata, Villa Pentagrama y RH positivo. Ha recibido numerosos premios del Ayuntamiento de Rute, pero sin duda el premio más importante es haber sido finalista en una campaña de Emporio Armani para el spot publicitario Get Together. Como hemos dicho antes, a pesar de destacar en el mundo audiovisual, sin duda son muchas las disciplinas que Miguel Ángel practica y domina, como la pintura, el diseño, y hoy sin duda nos muestra una faceta que hasta ahora para la mayoría era desconocida,
que es la escritura, y nos sorprende con un ensayo novelado de una aventura numérica en busca de los números 369 ocultos en el símbolo de la flor de la vida, desvelando interesantes y curiosos secretos. Por eso os animo a que lo leáis, porque es un libro interesante, original, con gran calidad y estoy segura que no os va a defraudar. Ahora os dejo con el autor para que nos explique un poco más en qué consiste este libro y sobre todo nos revele los secretos que estaban ocultos en estos números. Muchas gracias, Miguel Ángel, de verdad, suerte de corazón, y decirte que estamos orgullosos de estar contigo hoy presentando tu primer libro. Gracias, Mariló, por esta introducción y gracias a vosotros por asistir a esta presentación de este libro. Antes de nada, quisiera deciros que esta faceta mía, relacionada con los enigmas y los misterios de la vida, me viene ya desde muy pequeño, tal vez influenciado por las películas que veía de pequeño como Indiana Jones. De ahí que siempre quise estudiar la carrera de arqueología, aunque al final pues, me decliné por las ciencias de la comunicación. Por ello, actualmente, como muchos de vosotros sabéis, aquí en Radio Rute hago el programa Enigma 13, un programa que trata sobre estas cosas, sobre los misterios de nuestra experiencia en la vida. El título del libro, Los números de la flor de la vida, la clave 369, ya dice que vamos a encontrar números dentro del libro. Sin embargo, he de confesaros que las matemáticas nunca han sido mi fuerte. Por ello, los cálculos que hay dentro de él son totalmente accesibles. Las matemáticas dentro del libro son más una herramienta que otra cosa. Lo importante son los números y el cómo se mueven dentro de los símbolos. Los números nos rodean desde que nacemos. Teléfonos móviles, direcciones, cuentas de banco. Los números están con nosotros desde antes de ser descubiertos. Los números rojos podrían ser los glóbulos rojos, los números podrían ser los glóbulos rojos del universo. Nos dan las medidas, velocidades, volúmenes. También nos deja una señal de nuestro paso por el tiempo, con la edad y con las fechas. Este libro, la aventura de este libro comenzó en 2006, terminando en 2012, que es cuando terminé de escribir. Obviamente los primeros años fueron de estudio, observación e investigación sobre estos tres números. Y los dos últimos se mezclaba ya la escritura del mismo con las investigaciones que seguía haciendo. Las casualidades son algo en lo que todo el mundo cree, o la gran mayoría, porque siempre le ha pasado. A todo el mundo nos ha pasado algún hecho casual en algún momento. En este libro lo que se va a hallar sobre todo es, al principio, curiosidades casuales que al final se convierten en interesantes coincidencias. Todas ellas, todas ellas relacionadas con los números 3, 6 y 9. Podríamos decir que las casualidades tal vez sean la respuesta de unas matemáticas ocultas que aún no se conocen y que están dentro de nuestro propio universo. Toda la historia, como he dicho, comenzó en 2006. Comenzó en 2006 una mañana, incluso antes de que me despertara. Todo empezó con un sueño. Ya había tenido antes sueños simbólicos, pero ninguno como este, ni tan específico. Lo que recordaba al levantarme era una espiral, un pergamino con una espiral dibujada, todo iluminado como si fueran velas o con fuego, y dentro de esa espiral había unos símbolos, unos números. Obviamente, cuando me levanté, intenté dibujarlo para intentar buscar una explicación. Pero cuando me puse a ello, sinceramente, pues el recuerdo se desvaneció en mi memoria y ya no sabía lo que había dentro de la espiral, si la espiral era de una forma o si era de otra. Así es que pasaron unos años y un día que me encontraba haciendo dibujos en una libreta me dio por dibujar espirales. Dibujando espirales salió una que reconocí de momento. Esa era la espiral que había soñado en 2006, con sus números dentro incluidos. Empecé a tirar del hilo, a jugar con los números y así es como comenzó esta aventura numérica. Os puedo decir que no es un libro de numerología, porque no trata de buscarle un significado a los números, sino de ver su movimiento. El ser humano ve el movimiento principalmente por el sentido de la vista. Es por ello que lo visual es la guía principal en la búsqueda de los 369 dentro de este libro. Las formas y las líneas son el bastón que nos permite ver el camino. Tampoco es un libro de cábala, aunque sí se usa en todo el libro una de las formas más utilizadas en cábala para hallar misterios dentro de los números. Esta forma es sumar los dígitos de los números entre sí. Por ejemplo, si tenemos la fecha 1981 y sumamos 1 más 9 más 8 más 1, nos da 19.
Esto, a su vez, 1 más 9 nos da 10 y 1 más 0 nos daría 1. Esto en matemáticas se conoce como hallar el número raíz de un número. Por lo tanto, el número 1 sería el número raíz de 1981. En el libro aparecen estos números aplicados a distintos símbolos, pero al que está dedicado la gran mayoría del libro es al símbolo de la flor de la vida. Un símbolo que de por sí, cuando se ve, ya se ve que es un hexágono de 6 lados, que ya tiene su relación con los números 3, sobre todo 6 y 9. También casualmente contiene 36 arcos. El símbolo de la flor de la vida es el que habéis visto antes en el vídeo, que es como una flor llena de flores y pétalos que se entrelazan unos contra otros. Dicen de este símbolo que podía tener en su interior todos los vectores de la vida y de todo lo que está formado el universo. Es un símbolo que tiene una antigüedad de unos 4.000-5.000 años, el más antiguo encontrado. Este símbolo aparece en todas las partes del mundo y en casi todos los países, concretamente en 19 países hasta ahora. Por citar algunos, podría decir América, China, Japón, Afganistán, Escocia, Marruecos, España y Egipto, entre otros. El de Egipto, que tal vez es el más interesante, porque a diferencia de las demás flores de vida, en Egipto no está tallado ni en piedra, ni está pintado sobre ella, ni está formando un mosaico. En Egipto, según los estudios que se han realizado a este símbolo que aparece en el templo de Abidos, es que cuando tú cortas la piedra, si cortases la piedra en distintas secciones, siempre encontrarías el flor de la vida. Es como si la flor de la vida que hay en esa piedra atravesara todo el bloque. Dicen que podría estar lasergrafiado o algo parecido. Estamos hablando de una edad de 4.000 años de antigüedad. Esto los antiguos lo sabían que este símbolo era muy importante, por eso aparece en tantas culturas. Sin embargo, eso se ha perdido en el tiempo. Hoy día lo que hay son teorías y conjeturas de lo que podría haber sido este símbolo. Si los antiguos sabían de la importancia de él, hay otro personaje que también sabía de la importancia de los 3, 6 y 9. Hablo de Nikola Tesla. Nikola Tesla, que nació en 1856 y murió en 1943, era un inventor visionario, un inventor estadounidense serbio. Este inventor es el que hizo que hoy día podamos tener y usar la gran mayoría de tecnologías inalámbricas. Él fue el precursor de transmitir electricidad y energía y transmitir información sin cables. Incluso a él mismo fue quien inventó la radio, aunque falsamente se le fue atribuida finalmente a Marconi. Entre todos los proyectos de Nikola Tesla había uno que era el más importante y que al final no se llegó a desarrollar porque las empresas eléctricas influyeron para que esto no se llevara a cabo. Él tenía un sistema para transmitir energía eléctrica de forma inalámbrica, gratuita y limpia. Obviamente, con esta presión de las empresas, Nikola Tesla murió pobre. Sucedió cuando estaba escribiendo a mediados del libro, estaba investigando unas cositas en internet cuando me apareció una frase de este señor. La frase que aparece al principio del libro, que dice: si tú supieras la magnificencia de los 3, 6 y 9, entonces tendrías una clave del universo. ¿A qué se refería Nikola Tesla con esto? Pues la verdad para mí sigue siendo un enigma. Pero puede ser que esté muy relacionado con lo que aparece dentro del libro, los números de la flor de la vida, la clave 3 y 9, y que hoy os estoy presentando. Lo mejor del libro es que se va autocomprobando conforme se va avanzando en las páginas. Todos son sumas. Obviamente, cuando 2 más 2 son 4, está claro. No es un libro en el que aparezca nada inventado. Es un libro que las propias matemáticas y los propios cálculos le dan la fuerza que tiene en su interior. ¿Por qué 3, 6 y 9? Y no otro número. Os diría que ha sido así porque así es como han aparecido. En el principio del libro podréis leer que al principio no se buscaba ningún número. Pero jugando con ellos no tardé en darme cuenta que estos 3 números eran importantes y que aparecían una y otra vez. Los números aplicados a los símbolos hacían que el 3, el 6 y el 9 aparecieran, pero es que en el resto de números, que no son ni el 3, el 6 y el 9, de forma geométrica y de forma fractal, entre ellos volvía a aparecer el 3, el 6 y el 9. El libro
los números de la flor de la vida se diferencia del resto de libros en que la gran mayoría de libros que leemos, sobre todo en novelas, nos sacan de este mundo a un mundo externo. En este libro no. En este libro nos meten en un mundo interno y oculto que se encontraba en el símbolo de la flor de la vida. Un mundo lleno de números. ¿Qué vais a encontrar en el libro si accedéis a leerlo? Vais a encontrar interesantes coincidencias relacionadas con estos tres enigmáticos números, el 3, el 6 y el 9. Es cómo se comportan y cómo aparecen en la gran mayoría de símbolos que hoy se utilizan hoy día y en símbolos antiguos, cómo aparecen una y otra vez, cómo se comportan de forma fractal, cómo los números 3, 6 y 9 vuelven a producir otros 3, 6, 9 y cómo invitan al resto de números para que generen otros 3, 6, 9. Se podría decir que el libro es una especie de espiral, una espiral fractal donde empiezas leyendo un trocito y al final te vas dando cuenta de que estos números son los que se van repitiendo una y otra vez en distintas formas geométricas, como pueden ser triángulos, cubos o los símbolos que aparecen en él. Este libro es una aventura numérica, está escrito en primera persona, por lo que iréis viviendo casi día a día y a modo de diálogo conmigo, el cómo voy descubriendo estos hallazgos y cómo ese sueño va derivando en un montón de interesantísimas coincidencias relacionadas con estos números. Si aún tenéis la capacidad de asombro y de curiosidad, si no se ha perdido, porque es algo que se pierde con la edad, esta aventura numérica os dará una visión totalmente distinta a la que conocemos de los números. Antes de terminar, ya estoy terminando, os voy a mostrar una casualidad que no aparece en este libro, pero que sí aparecerá si las cosas van bien en un segundo libro, en una segunda parte. Será la casualidad con la que empiece la segunda parte. Una casualidad que descubrí después de escribirlo y de editarlo. Yo he seguido investigando sobre ello. Me voy a acercar a la pizarra. Más o menos se ve. Como he dicho anteriormente, la guía de este libro es lo visual, lo que se ve, las formas. ¿Se lo escucha ahora? Ahí. En este libro lo principal son las formas y las líneas que nos llevan a estos números. Sabemos que 2 más 2 son 4, pero también podría ser otra cosa, como es lo que voy a explicar. Tenemos estos 3 números, que ya veréis la importancia de ellos a lo largo del libro, 3, 6 y 9, que si hiciésemos la suma de la cábala, 3 más 6 más 9, y el número que da lo volvemos a sumar, volveríamos al número 9, vale, esa es una forma de sumarlo, pero también lo podemos sumar visualmente. ¿Cómo? Poniendo uno encima del otro. Tenemos el 3, encima le colocamos el 6 y luego le colocamos el 9. La forma que aparece es muy parecida a un 8. ¿Qué tiene que ver este 8 con estos 3 números? Porque gracias a esta relación aparecen todos los números ordinarios del 1 al 9, sin faltar uno. ¿Cómo? Si sumamos 8 más 3, nos da un resultado de 11. Si sumamos 8 más 6, nos da un resultado de 14. Y si sumamos 8 más 9, nos da un resultado de 17. Como estamos operando de forma cabálica, los resultados los tenemos que volver a sumar entre sí. El 11 sería 1 más 1, sería 2. El 14, 1 más 4, sería 5. Y el 17 serían 8. Esta es la forma esto es un gran ejemplo de cómo se opera en todo el libro. Siempre variará la forma de verlo visualmente según la geometría o el símbolo, pero es muy parecido a todo lo que vais a encontrar, a todas las interesantes coincidencias. Seguimos sumando. Este 8 lo vamos a sumar a los resultados que nos han dado antes. Tenemos
8 más 2, que sería 10, 8 más 5, que serían 13, y 8 más 8, que serían 16. Si volvemos a sumar los resultados, 1 más 0 sería 1, 1 más 3 sería 4, y 1 más 6 sería 7. Por lo que tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Todos los números están incluidos en estos 3 números. Con tan solo fijarnos en la forma visual hemos llegado al resto de números. Yo quiero daros las gracias finalmente por haber asistido. Os animo a que leáis el libro, que seguramente os va a parecer interesante, y si alguien tiene alguna pregunta que hacerme, pues disparo. Damos por finalizado el acto y de nuevo felicitamos a Miguel Ángel por esta exposición. Sabemos que el libro es muy interesante y le va a gustar a todo el mundo, y sobre todo suerte, y esperamos presentar tu próximo libro aquí, en este mismo sitio, ¿vale? Gracias a todos por vuestra asistencia. Muchísimas gracias, y si alguien quiere que le firme el libro, pues por aquí estaré. Nada.
De acuerdo, muy bien. Ahora tú la buscas la prueba. Yo veo.
Esta es la primera. Sí, pero que Yo no tengo sentido.